¿Qué es la literatura? La definición de literatura puede considerarse, como señala Rulfo, que la creación literaria es invención. Aquello que permite diferenciar la literatura de otros textos es la ficción. La literatura se compone de un conjunto de textos ficticios o imaginarios que se contraponen con aquellos que no inventan, sino que intentan registrar sucesos reales. El texto literario se diferencia de otros por un modo de trabajar el lenguaje distinto del que usamos en la vida cotidiana. No solo importa lo que se dice, sino cómo se lo dice. En resumen, la literatura presenta dos rasgos fundamentales: la ficción y un uso particular del lenguaje en que se crea un objeto especial. Sin embargo, no todo lo que es producto de la imaginación y que está hecho con palabras es literatura. Están los lectores y la literatura, que habitualmente las escuelas o las instituciones académicas como las universidades son las que se dicen lo que se tiene que leer como literatura. Los textos señalados como prestigiosos por estas instituciones son los que componen el canon literario, que este es un conjunto de textos que se consideran literarios. El canon depende del gusto estético y de lo que se dice en el momento sobre la literatura y que cambia con el tiempo. Está la ficción y la realidad, que algunos textos presentan límites borrosos sobre la ficción y la realidad. Sin embargo, siempre que se habla de literatura, interviene la ficción. La ficción tiene una estrecha relación con la realidad. El escritor valora los hechos que narra, incluye sus ideas y dialoga en sus textos discursos sociales, porque la literatura es ideología. Sobre la literatura opinan los escritores. Se dice que la misión de los escritores es expresar lo que dice su mundo y su gente. Su exploración comienza y termina con el lenguaje que dice realmente la gente. El poeta y el novelista descifran el habla y intentan encontrar la verdad en aquello que decimos y en aquello que callamos. Y el escritor dice lo indecible, lo que nadie quiere o puede decir. Están los géneros literarios, que, el concepto de género literario es una forma de clasificar los textos en distintos grupos en que cada uno se diferencia por características propias. Entre la variedad de textos que existen, los géneros le permiten al lector que reconozca algunos como poesía y los distinga de otros que serían novelas o cuentos. Está la clasificación inicial, que si bien todas las obras literarias coinciden en la imitación y en el ritmo, Aristóteles señala que se diferencian entre sí por el tema que tratan. La poesía se dividió en tres grandes géneros. La poesía épica, que narra de extensas historias cuyos protagonistas eran héroes que realizaban hazañas y que, en esta se cruzaban lo ficticio con lo real. La poesía dramática, que desarrollaba el diálogo y la actuación como medios para imitar o para representar historias en escena. Y la poesía lírica, que agrupaba las piezas breves que se acompañaban de instrumentos musicales y que debían ser cantadas. Después están los géneros a través del tiempo, que los textos narrativos y los teatrales fueron privilegiando las acciones de sus historias y las conductas de sus personajes antes que la expresión de los sentimientos. Los escritores entonces prefirieron la prosa al verso. Así, el verso se fue identificando con la poesía. A partir de entonces se establecieron los tres géneros fundamentales. El género narrativo, cuyas formas más comunes son el cuento y la novela. El género dramático o teatro, que comprende las historias para ser representadas. Y el género lírico o poético,
cuyos rasgos son el ritmo y la sonoridad y que se caracterizan por hacer un uso figurativo del lenguaje. Están otros géneros y subgéneros que, 9 géneros han surgido a partir de ciertos cambios en las necesidades sociales y comunicativas. Dentro de cada género es posible reconocer subgéneros. Dentro del género narrativo se distinguen el mito, la leyenda, la crónica, los cuentos y la novela. En el género dramático comprende la tragedia, la comedia, la farsa, el sainete y el estremez. Y dentro del género lírico se pueden conocer las diferencias entre un soneto, una elegía, un romance o un poema de versos libres. Bueno, dentro del concepto de literatura está la ficción. Bueno, ¿para qué sirve la ficción? Los lectores vamos a la ficción para intentar comprendernos, para conocer algo más sobre nuestras contradicciones, miserias, grandezas. Es decir, desde lo más profundamente humano. Los textos de ficción son parte de la cultura porque vienen a decirnos algo que ni la ciencia ni las estadísticas nos pueden decir. Bueno, ya dicho todos estos temas, ya podemos preguntarnos bien qué es la literatura. Para definir ese concepto es muy difícil. Los dos rasgos del discurso literario más comunes que se consideran fundamentales son la pertenencia del campo de la ficción y el uso particular del lenguaje. La ficción es una imagen de la realidad que puede construirse. Por ejemplo, si imaginamos un espejo, lo que reflejamos en él sería la ficción, mientras los reflejados sería lo real. La otra característica de la literatura es el uso particular del lenguaje. Estamos hablando entonces de la función estética, ya que el lenguaje pasa a ser el protagonista del texto. Pero lo más importante aclarar es que no existen dos lectores idénticos, porque cada lector le da un sentido diferente a la obra. Se afirma que el lector no es solo un receptor, sino que es también es coautor, porque sin él la obra sería inconclusa. Bueno, la literatura y las instituciones, por lo general se considera literatura los textos que responden a la norma, que establece qué es lo que se escribe literariamente y que no, y que también obedecen a los valores estéticos y morales. Las instituciones son las que dan las normas y establecen los valores. Y en la parte de literatura, las que cumplen este rol es la crítica literaria, que es la que juzga y determina el valor de la obra. Ya puede ser que premiándola, desnotándola o ignorándola. Las escuelas y las universidades son las que difunden las obras, depende del valor que le hayan dado. Y el mercado es la parte de la comercialización del libro y que también incluye las editoriales y los medios de comunicación. Bueno, cada sociedad y cada época establecen sus pautas para decir cuáles son las obras con valor literario. El conjunto de todas estas obras se denomina canon literario. El canon funciona como una regla, con un principio que permite decidir cuáles son los textos que forman parte de la literatura y cuáles no. El canon es un conjunto de textos fundamentales de una sociedad, de una cultura en particular y en un momento dado. Los criterios de selección del canon son muy diversos, ya que pueden responder a lo estético, a lo económico, a lo ideológico. Y los textos que el canon no los incorpora en un periodo se los denominan marginales. Bueno, la polifonía, esta palabra proviene del griego, que significa muchas voces, y esto hace referencia a las múltiples relaciones que un enunciado mantiene con otro texto que circulan en su entorno. En la narración literaria, este proceso es el que permite
plasmar visiones del mundo totalmente diferentes y las diversas voces aparecen de la siguiente manera. En el discurso directo aparece la voz original y el discurso aparece entre comillas o el llave de diálogo. En el discurso indirecto, el narrador utiliza verbos de decir para traer la voz al momento narrado y son acompañadas por subordinales que o sí. En el discurso indirecto libre, la voz del narrador y del personaje se confunden porque el narrador toma la palabra del personaje, pero siempre en tercera persona, y no utilizan marcas gráficas ni verbos de decir. En la ruptura estilística, esta ocurre cuando en el discurso literario se agregan voces que presentan diferencias de registro, ya sea por su condición económica, social o cultural. Y ya por último, en la intertextualidad, se denomina intertextualidad a la relación de los textos a partir de la inclusión de uno en otro. Las referencias pueden estar hechas en forma de cita o de alusión, o puede estar dada por la presencia de un personaje o por una situación que ya haya pasado en otro texto, o por la cita de un fragmento de la obra.